Hola a todos, tengan muy buena noche de Viernes Santo, viernes 2 de abril, año 2021, este viernes que muchos utilizan para salir en familia y las familias muy grandes, también en reuniones con personas que pertenecen a otros clusters, pero en todo caso la recomendación es la misma, continúen respetándose las medidas de bioseguridad porque después de esto ya queremos ver en 8 días que los resultados no vayan a ser que se suben la cantidad de personas contagiadas por COVID y muchísimo menos pues que veamos, no queremos ver subir la cantidad de personas que fallecen también por COVID. Así que respetemos las medidas, recordemos que al final del día son las personas más vulnerables las que terminan falleciendo y que también eso además no es la regla, que también personas jóvenes que están muy sanas también pueden tener resultados fatales. Qué bueno que ya inició la vacunación, pero estamos lejos todavía de vencer esta enfermedad. La enfermedad vino para quedarse. Vamos a tener que seguir las medidas siempre. Mucho cuidado, sobre todo en época de vacaciones. Quiero agradecer como siempre la sintonía de plataforma todos los días a las 7 de la noche, en especial los viernes conmigo a través del stream de tvx.com.sv o el canal de YouTube de Informa TVX, también sus likes en las páginas de plataforma-sv de Twitter y de Facebook. Muchísimas gracias también por seguirme en mis redes. Me encuentran como Tania Pastor, TAHNYA. En todas mis redes me encuentran igual, en YouTube el canal, en Facebook, en Twitter. Y ya saben también que pues nos pueden estar sintonizando en Canal 23 de Cable Color y de Claro TV, 28 de Tigo Digital. En Zona Oriente también estamos en Canal 9. Nos pueden estar escuchando en plataforma y ya los podcasts también se suben en Spotify. Bueno, también quiero darles las gracias. Hoy sí saqué todos los lugares, porque siempre nos escriben de muchos lugares, desde Canadá, desde Estados Unidos, nos escribieron desde Hawái, desde Nueva York, desde Georgia, en Texas nos escribieron desde Houston, desde Dallas, Massachusetts, bueno, en Boston, Pensilvania, Washington, Maryland, en San Francisco, California, Carolina del Norte, Virginia, en Las Vegas, Nevada. Desde Canadá nos escribieron Winnipeg, en Manitoba, en Kitchener y Toronto, en Ontario. También nos escribieron desde Guatemala, desde Australia nos escriben desde Sydney y hay otra ciudad que no apunté, pero siempre nos escriben también desde Suecia, hay unos familiares por allá. Muchas gracias al licenciado Enrique Mendoza, que siempre está presente en los primeros, bueno, en vivo, entonces no ve comerciales. Luis Vázquez, Roberto Vides, Yancy Aguilar, Esteban Durán, Ana Reyes, Julia Lara, Herbert Granillo, Irene Vázquez, Jessica Funes, María Luisa Mejía, Rosa Padilla, que ella nos escribe siempre de Australia, Yolanda Rodríguez, Yesenia Meléndez, Ricardo Iván Quintana. Bueno, a todos en general muchísimas gracias por sus comentarios y sus mensajes, siempre los leemos. Hoy entre las preguntas que voy a evacuar rápidamente para todo lo que estamos viendo de coyuntura, me dejaron, la primera que apunté fue la de ¿y qué podemos hacer con las declaraciones de la congresista Norma Torres? Fíjense que a mí me enseñaron, incluso con el ajedrez lo aprendí también, que de todo podemos sacar algo positivo. Yo en el ajedrez, de lo que más aprendemos en el ajedrez es de las derrotas, de las partidas que perdemos es de las que más nos enseñaron a aprender, y así debe de serlo todo en la vida. Las cosas que uno considera quizás negativas o que son de mala suerte o que nos pasan malas o que son criticables y cuestionables, pues siempre hay que buscarle qué es lo positivo que podemos tomar de allí o cómo lo convertimos en algo de lo que podamos sacar provecho, de lo que podamos mejorar. Y cuando nosotros nos acusan de ser un narcoestado, y sí, es estigmatizante, nos establecen una etiqueta que al final influye en la discriminación de que somos objetos los centroamericanos, especialmente o específicamente cuando nos etiquetan dentro de un triángulo en donde hay mucha corrupción, en donde hay mucha ausencia del Estado, etcétera, pues lógicamente nos colocan sobre la espalda un estigma, una etiqueta que no nos trae cosas positivas, sobre todo cuando vamos a hablar del tema de migrantes y de migrantes forzados sobre todo. Entonces, ¿cómo lo transformamos en algo que pueda servirnos de motivación? Fíjense que las cosas cuando se hacen se dicen solas, no se necesitan decir. Entonces, ¿cómo nosotros le ponemos silencio a comentarios tan negativos que tampoco son tan sin fundamento? La verdad es que la mejor manera de hacerlo es haciendo cosas
que significan todo lo contrario. ¿Cómo lo hacemos como Estado y cómo participamos como ciudadanos? Pues convirtámonos en un estado que no fomentemos ni sus ciudadanos ningún tipo de corrupción, ningún tipo de aval a conductas corruptas de parte de nuestros funcionarios y de parte de privados. Cuando nosotros seamos un Estado transparente, un Estado que rinda cuentas, un Estado que no proteja a sus corruptos y que los meta a la cárcel por robarse el dinero de la gente, que significa el sustento, que significa la vivienda, que significa oportunidades, todos esos que ahora dicen, miren, van a ser muchas familias sin trabajo en la Asamblea Legislativa. Si leyeron esa entrevista de 4 fuentes o aproximadamente 4 fuentes que no se quisieron identificar, y uno piensa, pero ¿hasta dónde es el egoísmo en el salvadoreño que no se da cuenta de que lo eligieron a él porque estaba afiliado a un partido político y les hacía el trabajo que no tenía nada que ver con la asamblea, sino que era del partido? Y dejaron a un lado a cientos y miles de salvadoreños que no tienen nada que poner en su mesa de comer, porque los escogieron a ellos solamente por el hecho de que les sirvieron a lo que les pidieron o exigieron o lo que haya sido. Entonces, oportunidades en iguales condiciones en relación a miles de salvadoreños no hay. Entonces no podemos estar victimizándonos nosotros cuando hay miles de víctimas afuera que merecieron la oportunidad de poder participar para un empleo público que les generara estabilidad, que les generara calidad de vida, y que no se ha dado por esa selectividad a la hora de la escogitación de las personas a las que van a emplear, que siempre son los activistas, que siempre son los que les mantienen el partido vivo, y el resto de personas a costillas de toda la mayoría vulnerada. Unos cuantos pocos han estado gozando de las mieles del poder y de todo lo que esto genera de una estabilidad dentro del aparato estatal. Entonces, cuando nosotros tenemos un Estado que no está presente, pues lo que sucede es que las personas van a migrar, y cuando nos catalogan de narcoestado, lo que mejor podemos hacer como ciudadanos es no ser tapaderas de corrupción de nadie, del color que sea. Se tiene que desvelar, se tienen que procesar, se tienen que encarcelar, y en eso podemos participar todos, y eso parte también de tener tolerancia. Porque me decía también alguien, hay una afirmación de la que iba adelante, pero la voy a hablar antes. Dice Indio Cuscatleco, yo no respeto, o porque vamos a respetar a quien no nos respetó, refiriéndonos a al tema de las minorías, a las personas que salen, a los que quedaron representando esas minorías. Bueno, al final del día, el respeto con el que yo me expreso, con el que yo actúe, con el que yo ejecute mis acciones, no habla del irrespeto que me tuvieron otras personas o de las personas que tuvieron irrespeto hacia los demás, hacia nosotros, sino que habla de nosotros. Eso habla de mí, no de la persona de la que estoy respetando o irrespetando. La forma en la que nos conduzcamos va a hablar de nosotros, no de los demás. Es decir, si el otro fue al barranco, yo no tengo por qué ir detrás de él y comportarme igual. Si yo soy mejor persona, pues yo lo voy a demostrar con mis actos. Entonces, eso de que porque no me respetaron yo no voy a respetar, el respeto habla por uno y habla de uno, no de los demás. Entonces, ¿cómo vamos a ponerle fin a ese tipo de aseveraciones que son chocantes, son duras, son feas? Pues trabajemos, demostremos que en El Salvador no se va a tolerar la corrupción de donde venga, y así se va a acabar esas etiquetas y esos estigmas que tenemos. Claro que es un trabajo integral, más profundo, de estados, y al final es también de región, porque los migrantes es decir, es un fenómeno que no solo sucede en El Salvador, y que tampoco es, hay que tener buenas relaciones en toda Centroamérica, incluso con México, porque al final Estados Unidos necesita de nosotros y nosotros de Estados Unidos. Es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, porque no tenemos migrantes producto de la casualidad, tenemos migrantes producto de un territorio que ha sido ocupado por pandillas, tenemos migrantes producto de un Estado ausente a todos los niveles, y cuando digo ausente es porque ha estado ausente en el territorio y ausente en el combate a la corrupción. Así que yo esa es la contestación que tengo para la aseveración que hizo la congresista. Tomémoslo del lado positivo, veamos cómo silenciamos ese tipo de voces con actos. Es la mejor manera de cambiar la opinión que se tiene de uno, que tampoco es producto de la casualidad, como lo dije. También dicen, hay que liberar el órgano judicial. El órgano judicial, porque ya se empezó a liberar el órgano ejecutivo. Mira, esto no va a ser un cambio de 1 año ni de 5, es toda la construcción de una cultura que necesita también modificación en la agenda de educación,
y en las bases de los principios y valores. Es decir, es un cambio estructural el que necesitamos, integral. No es solamente de un asunto de sacar a unos funcionarios y meter a otros cuando la cultura está en el salvadoreño. A nosotros nos corre, y no me incluyo yo ahí, pero bueno, ustedes saben que me gusta incluirme en los análisis. En el salvadoreño corre por las venas la corrupción cuando llega al poder. Por eso es que yo digo, los nuevos funcionarios tienen que tener mucho cuidado. Ya vimos lo que pasó con un partido político, murieron más de 80,000 personas en un conflicto armado, y al final ese movimiento social se convirtió en cambio, pero solamente para el movimiento que se convirtió en el partido. El partido, que ya no tuvo nada que ver con el movimiento, pues cuando llegaron los empezaron a llevar a las mansiones y les empezó a gustar el poder, después les empezó a gustar el dinero. Vayan y véanos cuántas propiedades tienen ahora cuando vinieron, cuando llegaron de ser combatientes y de no tener absolutamente nada en el campo donde estaban luchando y donde crecieron, porque fueron muchos años algunos. Entonces eso no queremos replicarlo ahora con el partido en el poder que ganó mayoría. Definitivamente liberar el órgano judicial, las personas que están ahora de magistrados al frente del órgano judicial, en el futuro, si se llega a desvelar, o cuando se desvele, mejor dicho, porque todos sabemos que hay un nivel de corrupción bastante alto dentro de ese órgano, cuando se desvele un nivel de corrupción, o en la medida en la que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, vamos a cuestionar a los funcionarios que han estado antes y a los que están ahora, que viendo lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, y no vemos todavía acción, ni plan estructurado, ni ver qué se va a hacer para intentar sanear el órgano judicial. El que no haga nada ahora, mañana va a ser cuestionado también, porque hay cosas que se pueden hacer ya y que no hemos visto ni siquiera intenciones mínimas. Lo único que hacen es justificar la mora judicial a través de jurisprudencia, y que eso ya no se vale. Progresivamente se le tiene que garantizar al salvadoreño que la mora judicial no va a ser un obstáculo eterno para impartir pronta y cumplida justicia, esa garantía que tenemos desde la Constitución, que sea realidad, y que no pasen eternamente diciendo la mora judicial justifica la retardación de justicia. También Omar Martínez dice que no hay juez en el mundo que no se pueda comprar con dinero. No lo creo. A mí mi papá me enseñó que se puede ser funcionario. Mi papá fue juez, fue magistrado de segunda instancia, que se puede ser funcionario sin ser corrupto. A mi papá nunca lo compraron, y por eso su situación económica fue siempre la más natural del mundo. Nosotros crecimos sin aquellas grandezas. Yo crecí viajando a la universidad mi primer año, mi primer año casi completo, viajando en autobús. Nosotros viajábamos en autobús. Nosotros hemos hecho compras navideñas en el centro de San Salvador. Es decir, nosotros no hemos tenido, y mi papá las pudo tener, porque al principio yo recuerdo el primer año que estuvo en la Cámara, la gente le quería llevar muchos regalos. De hecho, mi papá nunca bebió y le llevaban botellas de licor. Cuando vieron que ni bebía ni tampoco era corrompible, pues jamás volvieron a aparecer esos regalos, que además se sabe que no se deben de aceptar. Entonces yo sí aprendí que no es cierto, siempre hay excepciones, y mi padre, orgullosamente lo digo, mi padre fue una de esas excepciones. Y hay muchos, en realidad hay muchos funcionarios buenos que no se corrompen con dinero. La idea es que se multipliquen, y que no sean que se multipliquen los corruptos, sino que se multipliquen los buenos. Pero para eso hay que sanear primero, hay que apartar a los malos elementos, como también en la policía. Dice José Colindres: no nos gustan los procedimientos abreviados porque se les aplica a los corruptos y ladrones de impuestos del pueblo. Es lo que hablábamos precisamente el fin de semana, es cierto. Los procedimientos abreviados internacionalmente, según doctrina, y no están diseñados para generar una especie de impunidad, para dejar un sabor de impunidad en la población. Están diseñados para causas leves, para causas de poca relevancia jurídica, no para enormes desfalcos hacia el Estado como se hace en El Salvador, o para asesinatos como lo del tema del descuartizador. Y esa no es la esencia de un procedimiento abreviado. Lo que hay que cerrar es los límites para que no se abuse de la figura, así también de lo del criteriado que hablamos la semana pasada. Dice Road to Alaska, las reservas del COVID y que la partida secreta sigue viva. Yo no creo que sigue viva la partida secreta. Yo no estoy tampoco de acuerdo con ningún tipo de reserva de información pública. Sin embargo, quiero creer que las reservas se han impuesto para generar estabilidad, porque ya sabemos lo que pasaría con toda la información desvelada, que a mí me gustaría tenerla, por supuesto, pero ya todos esos tanques de pensamiento, todas esas maquinarias de publicidad que se pagaron, y que ahora estamos viendo la diferencia de publicidad antes y después de las elecciones, cómo cambió todo. Definitivamente
estaría esa maquinaria funcionando siempre para ver cómo generar inestabilidad en el país, y al final los afectados somos todos los salvadoreños. Cuando se hace lobbying en el extranjero para que se diga que El Salvador es corrupto, que El Salvador es narcotraficante, que El Salvador es etcétera, 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 nos daña a los salvadoreños, nos daña futuras o eventuales cooperaciones internacionales. Entonces yo pensaría que por ahí, por el tema de la estabilidad y la seguridad, es que se hace eso. Sin embargo, yo siempre voy a ser enemiga de las reservas que históricamente en El Salvador se han venido decretando sobre cierta información que por naturaleza es pública, o por lo menos yo así lo considero, pero bueno, así están las cosas. No estoy de acuerdo que la partida secreta todavía exista, por las razones que también hablamos la otra vez. Dice, ¿cuánto realmente fue lo de Saca? Eso es lo que hubiéramos querido saber dentro del proceso penal de Saca. Fiscalía fue incapaz de determinar una suma, y ese es el problema que se está viendo ahora, que el defensor dice que son 19 millones. No fueron 19 millones. Jamás en la vida eso va a ser cierto, pero tampoco fueron 301. Lo que sucede es que dentro del proceso probablemente 19 millones es lo único que queda probado en el aspecto civil, pero esa es responsabilidad de la administración que procesó ese caso, porque lo único que les importaba era la condena. Definitivamente no les importaba restitución de dinero. Ese fue un trato de procedimiento abreviado que solamente le benefició al fiscal general porque buscaba la reelección, y que le sirvió definitivamente al imputado Saca, pues que por todo ese montón de dinero en realidad ni siquiera lo devolvió, no lo va a devolver, y es poca la pena porque fue negociada. Entonces al final del día no podemos saberlo porque la fiscalía fue incapaz, ni siquiera tuvieron la intención de seguir el rastro del dinero para ver qué pasó. No les importaba eso. Entonces no lo vamos a saber como salvadoreños cuánto era realmente, porque no les ha importado a nadie investigarlo. Así es. Así que cuánto fue lo de Saca, no lo sé. ¿Se puede extraditar a Mauricio Funes?, me preguntaban también. Definitivamente, bueno, no, ya lo hemos conversado en otras situaciones. Hay convenios internacionales contra la corrupción de OEA y de ONU que pudieran en alguna medida influir en Nicaragua, pero pues él ya es un salvadoreño, tendría que anularse la nacionalidad, tendría que cambiar las circunstancias del país de Nicaragua. Así como están las circunstancias en este momento, no es posible. Dice también, bueno, vamos a ya lo que pasó en realidad sobre el tema de violencia contra las mujeres, de violencia contra los migrantes. Nosotros tuvimos, decir, Victoria no es el único caso, nosotros hemos tenido miles de casos, pero hay que aprovechar casos como el de Victoria para lograr un poco de justicia, para lograr un poco de conciencia, porque en realidad aquí la impunidad es lo que ha imperado en países como México, como toda Centroamérica. Tenemos el caso de Zenaida, que la policía abrió fuego contra el pick-up en donde iban muchos migrantes. Los abandonaron cuando vieron que Zenaida estaba muerta y que en la cama del pick-up habían bastantes con balas en los brazos y en las piernas, y hubo impunidad. Eso fue en el 2019. Zenaida fue asesinada por la policía, y no la policía mexicana ni el país. Fueron unos elementos malos de la policía mexicana que asesinaron a Zenaida, y otros elementos malos que asesinaron a Victoria Esperanza Salazar, y por una discriminación de ser migrante. Pues eso es xenofobia, el odio hacia los migrantes. También el hecho que los demás policías solo miraran, es decir, quizás un nivel de misoginia, no lo sabemos. Ahora vemos, Victoria iba huyendo de la violencia en El Salvador, en este caso fue violencia de género, para ir a parar a manos de otro violentador en apariencia que también abusó de su hija. Es decir, la impunidad es como lo común. En El Salvador tuvimos el año pasado también, en pandemia, aquel agente policial que le disparó al muchacho de la moto, que le disparó en la pierna a quemarropa, y otro solo se quedó mirando. Es decir, elementos malos hay en todas partes y hay que apartarlos porque son los que ensucian la reputación de una institución. Por eso es que cuando dicen la policía no me cuida, no es toda la policía, pero sin embargo la historia nos ha mostrado que generalmente protegen. Si son funcionarios, protegen a los funcionarios, y si son personas migrantes, pues nos tratan con discriminación, nos ven de menos, nos ponen un estigma de narcos. Entonces, ahí vienen los migrantes narcos, y todo eso genera bastantes malos tratos, bastante violencia. Los convenios sobre migración no han sido suficientes. Tenemos el caso de George Floyd, que está el juicio y que viene todavía un defensor a querer hacer creer que él solo estaba, que Chauvin estaba cumpliendo con su labor y que eran las técnicas utilizadas y que nada más estaba cumpliendo. Miren, si lo tuvieron casi 9 minutos
con la rodilla en el cuello, el pobre hombre gritaba mamá, no puedo respirar, no, igual que Victoria, y eso fue un terrible exceso y los demás solo miraban, y en este caso fue discriminación por raza, es decir, fue racismo. Allá con Victoria fue xenofobia, fue probablemente misoginia, con Zenaida fue xenofobia, porque no habían, es decir, un abuso de autoridad en el que hemos vivido en impunidad que ya no puede ser tolerado. En agosto del 2010 tuvimos aquellos 72 asesinados por los Zetas, y al final del día lo que queremos rescatar es que si no se solucionan los problemas estructurales que son los que obligan a nuestra gente a migrar, son personas que ya internamente en el país de El Salvador se desplazaron de un lugar a otro huyendo de criminalidad, muchos de ellos, y que tuvieron que huir hacia otro país, arriesgar sus vidas, las de sus hijos como Oscar con Angie, y que Tania quedó sin familia. Hubo una señora guatemalteca hace unos 4 días, Araceli, que perdió su niño de 3 años y casi pierde su niña de 5 porque se le fue uno en el Río Bravo y tuvo que ir detrás, y cuando lo sacó en sus brazos ya iba ahogado. Es decir, esto de la migración es un tema bastante delicado. Quizás no soy la voz más adecuada para hablar del tema porque no es mi experticia. Sin embargo, como persona creo que tengo el derecho de hablar, sobre todo si consideramos que tenemos que ocupar espacios como este para llamar la atención sobre el respeto a los derechos humanos. El caso de San Julián que les estaba hablando, el muchacho se llama Alfredo Isaac Canesa, no olvidemos su nombre porque ese es un ejemplo en El Salvador y fue reciente. Tenemos muchos otros casos más, pero estos son los que suenan. Elementos malos los hay en todas partes. Tenemos los 19 muertos también de Guatemala. Bueno, y así vamos a ver muchos casos. Al final del día lo que tenemos que entender es que El Salvador y probablemente los otros países, Honduras definitivamente, Guatemala, México, son países en donde el Estado ha fallado al no estar presente en todo el territorio para cada uno de sus ciudadanos, dándole oportunidades de tener una vida digna, vida de calidad, donde tenga alimentación, donde tenga educación, donde tenga vivienda, donde tenga saneamiento, etcétera. Pero a la vez nos ha fallado como Estado porque ese estado de pobreza y de desigualdad es producto en gran parte de la corrupción de nuestros funcionarios, corrupción histórica donde se han robado el dinero de los salvadoreños, y esto se traduce en muerte. Literalmente, Victoria es sangre que llevan en las manos muchos funcionarios que han estado en El Salvador y que ahora también algunos de ellos se van. Toda la corrupción está manchada con la sangre de Victoria, con la sangre de Zenaida, con la sangre de aquellas personas que murieron en Guatemala por los Zetas. Es decir, México es responsable de no tratar el problema del narcotráfico, pero ese es problema de México. Nosotros estamos en El Salvador y nuestro problema es que el Estado de El Salvador ha fallado de estar presente para todos en El Salvador, en todo el territorio, permitiendo que las pandillas tomen control, y también nos ha fallado al combatir la corrupción, ha permitido impunidad. Eso significa también que eso ha fallado en nuestra interiorización de los derechos y del respeto a la igualdad. Todos somos iguales, pero vemos llegar a una persona humilde y muchos las vemos, bueno, yo no, pero muchos las ven de menos y les estorba que pase una persona que no huele bien o una persona que no viste bien. ¿Y por qué estigmatizamos a los pobres si son producto de nuestros estados fallidos? Todos somos iguales. Y creo que tenemos que ser la voz de estas personas que ni siquiera tienen internet para poder estar en Twitter, en redes, comentando sobre su situación. También parte de la mentira que nos han inculcado, y con esto cierro, es que El Salvador no es... los estados, no es cierto que sean malos administradores como nos han comentado. Es que los administradores del estado han estado llenos de corruptos y corruptores, y que solo ven su propio beneficio y el de los empresarios, no ven el beneficio de la ciudadanía. Y aquí tiene que ser ganar. Si van a ser asocios público-privados, tienen que ganar en todas las vías, ganar el privado, ganar el Estado, y el Estado gana en la medida en la que sus ciudadanos ganan. El Estado tiene que ser un Estado que vele por los derechos de sus ciudadanos, y eso es lo que nunca hemos tenido. Ahí es donde está la falla. No es que sea mal administrador, es que no ha querido administrar en pro del bienestar de sus conciudadanos. Es decir,
Es el Estado de El Salvador fallido el que tenemos que comenzar a cambiar, a denunciar, a no tolerar corrupción, pero a tolerar opiniones diferentes. Este es mi mensaje para esta noche. Espero que estén todos muy bien, muy sanitos. Les deseo muchísima salud. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes acá en plataforma de TVX. Le agradezco su like. Si le gustó este video, nos vemos pronto. Buenas noches.